Bueno, para terminar los vídeos que tienen que ver con el profílmico y la puesta en escena, creo que es una buena idea centrarnos en un estudio de caso como es el de Peter Greenaway. Greenaway es un director que además, digamos, tiene mucho interés en el campo que estamos estudiando, porque si algo le caracteriza es que a lo largo de toda su filmografía, donde principalmente ha trabajado, donde están sus grandes hitos y sus grandes aportaciones, es en el uso del profílmico. Esto tiene que ver principalmente con su formación. Greenaway se formó como pintor en la Escuela de Arte entre 1960 y 1963 en una, digamos, en una visión muy personal que tenía muy poco que ver con lo que en aquel momento se estaba estudiando. A él no le interesaba el arte contemporáneo, el arte conceptual, sino que lo que realmente le llamaba era la pintura figurativa, que es donde él se movía y donde se ha movido siempre con mucha claridad. De tal manera que cuando empieza a rodar películas, lo que le interesa o lo que él persigue de alguna manera es conseguir los efectos de la pintura aplicados a un discurso intelectual cinematográfico. Vamos a empezar por Windows. Vamos a coger varios ejemplos y vamos a ir viendo cómo va evolucionando esa escritura del profílmico, ¿no? Windows es una pieza muy interesante, es un pequeño cortometraje de aprendizaje, lo rodó en 1975 en Wardour, y ya prácticamente desde su título va dando pistas de por dónde van los tiros. Lo que le interesa a él es el concepto de ventana, la ventana entendida no solamente como objeto doméstico que da al exterior, sino también como símbolo o como simbolización de la propia pantalla de cine. Windows es una pieza que ante todo lo que se pregunta es cómo miramos y por qué miramos, ¿no? Narrativamente su funcionamiento es aparentemente sencillo. Tenemos diversos planos, casi todos son planos autónomos, no van hilados unos con otros, que apuntan diferentes ventanas en diferentes localizaciones, en diferentes momentos del día, mientras que la voz en off va recitando una especie de lista sobre 37 personas que se han suicidado en este pequeño pueblo en Wardour durante un año, lanzándose por la ventana. Entonces ya vemos cómo hay elementos que son visuales y bufonescos. Para entender bien cómo funciona, yo creo que es una buena idea seccionar lo que sería la carga formal, el funcionamiento visual de la pieza, y luego después entrar en la cuestión temática. Por un lado, lo primero que nos llama la atención por cómo funciona la cámara en Windows es la pregunta ¿quién mira? Es decir, ¿quién está mirando ahí? ¿Somos nosotros como espectadores? Hay una función espectatorial que se está marcada, y una vez que empezamos a, digamos, meternos en esta pregunta, surge la segunda, que es ¿cómo estamos mirando? Este cómo miramos, para qué miramos, se va reflejando sobre todo en estos planos que son planos que funcionan por reencuadres. Si nos vamos dando cuenta, en Windows lo interesante es lo que se abisma en la mirada, lo que el marco de la ventana nos permite ver en contraposición o en relación con el propio marco de la imagen cinematográfica. Los dos son importantes porque a partir de ahí vemos cómo hay planos con una gran frontalidad, planos que apuntan a una escala muy centrada y planos que están dislocados, y además esto tiene mucho sentido, como veremos en un segundín. Vemos, por lo tanto, que tanto la luz como los objetos están contando historias, que están relacionándose con lo que dice esa voz en off, luego veremos cómo, y que van, digamos, desvelándose poco a poco mediante montaje, o al corte o mediante fundido encadenado, que esto nos interesará más adelante cuando en otro vídeo hablemos de la puesta en serie. Son siempre, digo, o casi siempre planos frontales que guían la mirada del espectador, que nos dirigen, ¿no? De tal manera que cuando hay objetos, esos objetos se relacionan siempre con el punto de fuga principal de la imagen. Y esa diferencia de términos, la cercanía o la lejanía de la ventana, implica a nivel perceptivo la diferencia de zonas de calor, de zonas de oscuridad, de zonas de diferente, digamos, cuestión afectiva. Vemos que cada una de las pequeñas estampas que compone la pieza está generando una afección diferente. En cuanto a la construcción de la figura humana, en realidad vemos que aparecen muy pocas personas, muy pocos actores en Windows, y cuando aparecen, casi siempre aparecen en sombra o aplastados o seccionados en la parte inferior del encuadre o lateralizados. Hay, no obstante, una expresión, un momento muy concreto, muy interesante, que son aquellos planos más cercanos a la ventana, donde vemos cómo se apunta quizá todavía más a nuestra posición de mirada, ese ser un mirón, estar cotilleando, mirar hacia la ventana, el acto mismo de mirar, especialmente, como por ejemplo en este ejemplo que os enseño aquí, mediante el encabalgamiento de planos. Aquí hay una suma que nos plantea un enigma, ¿no? ¿Qué pinta esa mujer ahí? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo se relaciona con lo que está diciendo la voz en off? Nunca lo sabremos, es una pieza que nunca dará respuesta a estas cuestiones, ¿no? Por otro lado, cuando Greenaway hace lo contrario, es decir, cuando utiliza planos lejanos, construye más bien lo que sería la atmósfera y nos señala, primero, lo poco que sabemos de esas casas en las que están ocurriendo las cosas. Directamente nos damos cuenta de que más allá de la ventana como operador textual básico del profílmico, sabemos muy poco. Cuando de pronto
pronto llegamos al final, lo que nos encontramos es esos planos maravillosos del atardecer, que son principalmente planos escorados. ¿Por qué? Porque ya la frontalidad del discurso no se aguanta. Recordemos que es una pieza que habla del suicidio. Aquí estamos entrando ya en la cuestión de la muerte, de lo ominoso, de lo inefable. Aquí lo que vemos es que se está planteando una paradoja visual, porque por un lado tenemos lo que sería la belleza en estado puro, son imágenes bellísimas con una iluminación ultra interesante, natural, y por otro lado la cuestión del desasosiego, de esa despedida, de esos cuerpos que se lanzan por la ventana, ¿no? Esto se relaciona con la segunda capa, digamos, de la pieza, que sería la temática. Hemos visto cómo funcionaba formalmente, ahora lanzamos a lo que sería la cuestión temática. Temáticamente, la voz en off es la que, digamos, nos lleva toda la narración. Fijaos que aquí tenemos un narrador aséptico que simplemente nos arroja datos que además no nos sirven de nada porque no los podemos entender. No sabemos por qué muere la gente. Nos ofrece sus datos de edad, nos ofrece su profesión, nos ofrece detalles concretos, pintorescos sobre la manera en la que murieron. Pero esta manera de dar la información realmente no nos hace entender, no nos hace llegar a la cuestión. La propia pieza está bloqueando la idea de que uno pueda saber por qué una persona en un momento dado se arroja por la ventana. Ahí donde vemos es que la historia se cuenta a partir del espacio, es decir, el espacio cerrado en el que está la cámara conecta con esos profílmicos absolutamente claustrofóbicos en cierto sentido, con esa idea de suerte central, cerebral, que tiene que ver con la figura del suicida. Es decir, Greenaway genera una especie de comparación entre la mirada del espectador, la mirada del suicida y la claustrofobia, que tiene que ver con ese distanciamiento ante la imposibilidad de encontrar una respuesta por qué una persona en un momento dado decide lanzarse por la ventana. Y todo esto además en solo 4 minutos de metraje. Es una pieza muy meritoria. Pasamos al siguiente ejemplo. 12 años después, en 1987, Greenaway rodará un largometraje absolutamente excepcional, El vientre del arquitecto. En este caso, la idea de la ventana se repite prácticamente desde el inicio. Lo que pasa es que aquí se trata de una ventana en un viaje en tren. Vemos que es el movimiento exterior, es la cámara la que mueve, la que hace que se despliegue el profílmico. Los cuerpos, por cierto, siguen estando en la parte inferior del encuadre. Cuando la cámara sale por primera vez y nos muestra el profílmico más amplio, lo que vemos es un cementerio en primer término. Luego ya vemos cómo la peli va escribiendo la presencia hacia la muerte. Es una película que va a hablar de un hombre que va desarrollando un cáncer de estómago prácticamente mientras se termina un encargo arquitectónico, ¿no? Toda esta película será, por lo tanto, un viaje hacia la muerte misma. Tenemos la idea de la profesión del protagonista, el arquitecto, y a partir de ahí Greenaway va a ir construyendo toda esa especie como de construcción visual propia de la película, buscando el utilizar, el valer, el sacarle el partido máximo posible a las edificaciones. Es una película donde la dialéctica entre interior y exterior es súper interesante en construcción de plano, ¿no? Por ejemplo, siempre busca la simetría, la composición de conjunto, ¿no? Cuando la cámara se mueve para buscar esa composición perfecta, empujando al máximo lo que sería el despliegue de las masas, la ordenación de las masas dentro del encuadre. Cuando las masas se ordenan, vemos además cómo los puntos de fuga se marcan y también cómo la propia idea de plano se compone a partir de líneas compositivas que dan los elementos, los seres humanos, los materiales y también, por supuesto, la arquitectura que se va, digamos, conjugando, que se va citando de manera explícita. Por ejemplo, es muy bonito ver cómo el resto de elementos que componen el plano está a favor de la arquitectura siempre. Aquí la luz, por ejemplo, va dirigida por el espacio, va marcada por el espacio. Por ejemplo, vemos que hay una primera luz natural, por supuesto falseada, que sería la de esas velas que iluminan a los personajes en ese término central, pero sin embargo, si miramos hacia el fondo, vemos como hay una segunda luz artificial, rojiza, en segundo término, que lo que hace es dar profundidad a la propia localización arquitectónica. Parece que es como una especie de amenaza explícita que se va cirniendo hacia los protagonistas, aplastándoles, ¿no? Esta idea, la idea de que el color y la arquitectura van, digamos, manteniendo un diálogo a lo largo del profílmico, por ejemplo, se ve también aquí, ¿no? Se utiliza para construir espacios. Tenemos en ese término principal el rojo, blanco, rojo, ¿no? Esa especie como de juego en profundidad.
donde vestuario y mobiliario se van sumando para conseguir un ejemplo extraordinario de efecto plástico, ¿no? Claro que esto, que aquí es muy armónico, también se puede utilizar de una manera dramática, narrativa, para marcar, por ejemplo, la enfermedad del protagonista. Cuando la enfermedad ya vemos que se empieza a manifestar en serio, vemos como el verde va tomando más y más y más hincapié dentro de lo que sería la paleta compositiva, va tomando más relevancia. Este plano, por ejemplo, es muy interesante, porque aquí el profílmico se utiliza para separar al protagonista y a su mujer. Aquí ya empieza a haber problemas matrimoniales, esto dentro de poco desembocará en una infidelidad, y vemos que es el espacio fílmico el que nos va dando esa información, ¿no? Porque tenemos por un lado esas líneas horizontales que están llenas de ruido, esos primeros términos llenos de objetos, de cacharros, de cosas, maquetas, ¿no? Pero por otro lado tenemos ese umbral que se utiliza para aplastar al protagonista, para seccionarle, dejarle fuera, y cuando hay un corte de cámara, cuando el profílmico se reduce, realmente nos damos cuenta de la importancia del verde para contar esa luz enferma, ¿no? En contraposición a este espacio marital, enfermizo, chungo, cuando, digamos, hay un giro y Greenaway nos muestre cómo es la infidelidad de esa esposa, vamos a ver cómo cambia completamente el código visual. Por ejemplo, esta mirada es preciosa, ¿no? Porque aquí de nuevo estamos con la pregunta de por qué miramos, cómo miramos, hay una especie de uso del profílmico para preguntarse cosas, para preguntárselas al espectador. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo el verde de la enfermedad ha dado paso a ese ámbar cálido, hogareño, que además contrasta con el frío gris de las paredes, ¿no? Hemos visto cómo el profílmico se divide en tres partes, tres ventanas además, y esas tres ventanas nos están preguntando por el propio acto de mirar. Parece que estamos como cotilleando algo que no deberíamos estar viendo. Y luego el efecto simétrico en este caso tiene además un componente irónico muy divertido, porque si nos fijamos en los dos bustos que miran y que están, digamos, cada uno en una ventana izquierda y en la ventana derecha, si seguimos el eje de miradas, hacia donde nos llevan es a la posición de los propios cuerpos, es decir, hay como una especie de doblez en la mirada, el espectador desde fuera, los bustos desde dentro, y en el centro compositivo de plano esa pareja concreta que se ama. Esta fue una de las grandes películas de Greenaway rodadas en exteriores e interiores. Vamos a ver qué pasa cuando decide controlar todavía más las disposiciones de rodaje en torno al profílmico. Algo antes del vientre del arquitecto, Greenaway ya había desarrollado algunas de las, digamos, posibilidades más radicales del profílmico en una película como Sue, de 1985, que a veces también se traduce como A Set Unto Nauts. No nos vamos a detener en ella, pero sí merece la pena apuntar que, digamos, lo que hizo aquí el director en algunos momentos fue llevar al límite lo que sería la cuestión temporal, cómo se relaciona el tiempo con la cámara que rueda, mostrando a velocidad acelerada la descomposición de distintos elementos naturales, animales incluidos. Esta idea, digamos, de lo escatológico, del cadáver, de cómo mostrar la textura de la muerte, siguió avanzando en su filmografía y en 1989 tiene una película realmente asombrosa que se llama El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante. A nosotros nos interesa mucho esta película porque fue la primera vez que Greenaway decide voluntariamente rodar todo en estudio, controlar absolutamente todos los materiales de rodaje, especialmente la iluminación, la profundidad de campo, para prescindir de lo que sería el encuentro con la naturaleza, los elementos exteriores, y centrarse exclusivamente en lo que ocurre dentro de un plató. Para ello, digamos que lo que hace es comenzar, de hecho está como todo el proyecto visual de la película está anunciado en este extraordinario plano de apertura, donde la cámara lo que hace es ascender y digamos de pronto dos figuras que además marcan toda esta idea como de simetría, desvelan, abren ese telón y nos permite preguntarnos dónde estamos. Estamos en el cine, en el teatro, estamos viendo un espectáculo teatral, pictórico, cinematográfico. ¿Qué está ocurriendo ahí? Bueno, pues lo que está ocurriendo es que Greenaway intenta de alguna manera mezclar, combinar lo que serían esos tres códigos. El propiamente cinematográfico, que vendrá dado por el montaje y por la propia cronología de la película, el teatral, que viene dado por la disposición de los escenarios, y por supuesto el pictórico, en tanto en cuanto toda la película cita constantemente elementos plásticos, elementos derivados de la figuración, ¿no? El propio título de la película se imprime precisamente ahí, ¿no? En esa especie como espacio gigantesco, majestático, teatralmente improbable, y desde ahí arranca la idea principal de la película, por lo menos en el campo que ahora nos ocupa, ¿no? Que es que el profílmico ya es demasiado desmesurado, es demasiado grande, no puede resumirse en un único tiro de cámara, como hacía por ejemplo en Windows, sino que aquí lo que la cámara necesita debe moverse, debe generar
generalmente mediante travelings laterales ir de un lado a otro para captar la enormidad del espacio. Los personajes están literalmente aplastados, cosa que tiene mucho que ver con la propia, digamos, historia de la película, ¿no? La cámara no puede mostrarlo todo, el cuerpo humano se aplasta, y cuando se aplasta, cuando en algunos momentos muy puntuales Greenaway, digamos, remite o utiliza el primer plano o planos medios, lo que hace es generalmente encerrar a los personajes, de tal manera que el efecto es todavía mucho más dramático, porque el cuerpo humano está aplastado o encerrado, ¿no? Claro, aquí evidentemente estamos en una idea de dramatismo teatral desmesurado, que sin embargo viene reforzado por códigos exclusivamente cinematográficos, como decíamos, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos esta idea de que los sentimientos se muestran, siendo una película muy fría, porque es como todo el cine de Greenaway, es una peli muy fría, los sentimientos se muestran principalmente por los escenarios, ¿no? Ahí tenemos esa especie como de rojo salvaje de preparación para los aseos, que es el sitio en el cual van a mantener el primer encuentro sexual el protagonista y la chica del gángster, ¿no? En el fondo es un noir, es una especie como de noir pasado de vueltas, y luego cuando pasamos al servicio, esa idea como de blanco impoluto improbable, ¿no? De asepsia, de separación de los cuerpos, además con una especie como de apertura muy grande, ¿no? Con un uso de un gran angular que permite que ese espacio se vea en toda su amplitud. Esta idea de ir reforzando, ¿no? Mediante el código cromático que se vuelve a repetir, el rojo, el blanco, el negro, el verde también en algunos momentos, ¿no? Lo que hace es, digamos, dar libertad a Greenaway, porque en el momento en el que se evita la verosimilitud, en el momento en el que puede construir cada profílmico prácticamente desde cero, la creatividad visual puede ser total. Además hay una cosa muy interesante en esta película, en El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante, y es que si nos fijamos dónde está situado el espectador, dónde pone la cámara y sitúa al espectador, directamente estamos en un código que remite por la propia conexión teatral de las imágenes al inicio del cine. Estamos en la lógica del cine mudo en la escuela europea, sobre todo cuando los planos, estoy pensando en un Méliès, cuando los planos lo que hacían era intentar copiar la tradición teatral, trabajar la frontalidad, eso que se llamaba el punto de vista del ojo de príncipe, ¿no? Es decir, el equivalente a lo que sería la mejor mirada en el teatro. Si nosotros pudiéramos entrar a este teatro donde se desarrolla El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante, estaríamos mirando prácticamente todos los planos desde la posición más privilegiada. Digamos que esta gran ampliación, masificación del profílmico que lo convierte en algo desmesurado, lo ha llevado durante los últimos años, bueno, prácticamente desde la década de los 90, a experimentar con la relación tanto de las pantallas partidas como de las multipantallas, como de lo que sería la superposición de diferentes elementos, ¿no? Hay una película muy interesante de 1996 que recibe el título de Pillow Book, donde digamos que lleva un pasito todavía más lejos esto que estamos viendo e intenta construir una película libro. De igual manera que digamos que El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante había sido una película teatro, The Pillow Book es una película que quiere convertirse de alguna manera en sí misma en un libro, y no lo hace simplemente mediante una disposición o una partición en capítulos, que también, sino utilizando una especie de código visual que remite más bien a la caligrafía, al papel impreso, a la manera en la que los ojos bajan y pasan por las distintas imágenes en los cómics o en los libros ilustrados, ¿no? Evidentemente aquí lo que se trata es un ejercicio de reflexión tanto sobre la lectura como sobre la escritura, tanto digamos literaria como cinematográficamente. La idea principal de The Pillow Book es una idea muy bonita, es que leer el cuerpo es al mismo tiempo, leer un cuerpo es como leer un libro, que hay una especie como de conexión entre la escritura y las relaciones afectivas, la manera en la que nos relacionamos con la piel es una escritura del tiempo, ¿no? Evidentemente esto es muy difícil de contar, Greenaway utiliza todo tipo de símbolos visuales, pero entre ellos, como decía, la multipantalla, ¿no? Que lo que le permite es incorporar de alguna manera esa pluralidad de los gestos, esa pluralidad de aproximaciones al cuerpo, a sus usos y al encuentro de esos cuerpos, ¿no? Es una película que reflexiona mucho también sobre el tiempo, en tanto en cuanto hace chocar y contrapone capas en blanco y negro con capas en color, recuerdos con imágenes en el presente, que también incorpora fotografías, que también incorpora guiños a otras experiencias cinematográficas, como por ejemplo a la obra de Ozu. Esto se ve muy bien en estos profílmicos concretos que están, digamos, bajados a ras de suelo, que remiten directamente a las huellas de estilo de un cierto cine japonés intimista muy muy interesante. Y además esto también se ve, por ejemplo, en la manera en la que secciona la mirada principal. No hay muchos planos de la película en los cuales haya, digamos, un único profílmico por plano, sino que generalmente suele haber cortes, divisiones, sobreimpresiones y todo tipo de técnicas visuales para que parezca más bien que estamos recorriendo una especie de tapiz visual. The Pillow Book marca lo que sería la línea que va, digamos, a atravesar Greenaway prácticamente hasta nuestros días, ¿no?
Es un director que con la llegada del cine digital se mete directamente en tema de la postproducción mediante multipantallas. Ahí están Las maletas de Tuls Lauper, ¿no?, como uno de los grandes ejemplos de experimentación de la multipantalla en el final del siglo XX, principios del XXI. E incluso tenemos una cinta tan interesante como Eisenstein en Guanajuato. Es una película probablemente de lo mejor de Greenaway, porque realmente lo que hace es toda esta especie como de recorrido por el profílmico que hemos ido viendo en los últimos minutos del vídeo, los pone al servicio de la propia reflexión cinematográfica. Aquí ya no se trata solamente de pensar en el teatro, en la pintura, en la literatura, sino que directamente se para y se pone a reflexionar sobre la propia imagen, concretamente sobre la imagen de Eisenstein, ¿no? Y lo hace precisamente traicionando de alguna manera la lógica de montaje y las propias teorías de montaje del director soviético, porque lo que él pretende no es solamente jugar a la dialéctica ideológica de planos, sino ver qué se puede hacer con un encuadre concreto a partir de la cita, de la reescritura, del juego, ¿no? Por ejemplo, tenemos este plano fascinante donde el fondo del profílmico es una película de Eisenstein, entonces hay como una especie de choque entre la imagen tomada por Greenaway y la imagen tomada por Eisenstein. Tenemos también una especie de reescritura muy interesante del tema de Windows. En Windows se mostraba la ventana, pero no se mostraba el cadáver. En Eisenstein en Guanajuato se muestra directamente el cadáver. Hay una secuencia de escenas extraordinaria rodada con las monjas de las momias de Guanajuato, donde lo que hay es un cambio de montaje. Aquí vemos que no hay casi profundidad, son planos que se trabajan en la oscuridad con muy poca profundidad de campo. Las líneas de fuga, por ejemplo, del vientre del arquitecto han desaparecido. Sigue habiendo una simetría, pero es una simetría poética, no tan forzada, mucho más, digamos, amplia, mucho más alegre. Y también hay mucha alegría, por ejemplo, en la manera en la que juega con esa especie de profílmico giratorio en una de las azoteas de la ciudad. Cuando uno invierte su tiempo en ver cómo ha evolucionado la carrera de Greenaway desde Windows hasta Eisenstein en Guanajuato, lo que se da cuenta es que en realidad lo que ha hecho ha sido liberar el profílmico, y esto creo que es una idea muy hermosa, porque cada vez ha ido quitándose capas o asumiendo capas según a él le ha interesado, hasta llegar a la que probablemente sea su película más optimista, más llena de luz, y en la cual la cámara paradójicamente se muestra mucho más libre. En realidad, si lo pensamos así, vemos que ha sido un recorrido desde el exterior hasta el cine, pasando por la pintura, por el teatro, por la literatura, pero el punto de llegada final ha sido el propio Greenaway descubriendo la fuerza de su propia escritura cinematográfica.